Ya, ahí te va a empezar a grabar ya. Ok, entonces, como estábamos diciendo, tenemos estos tipos de fallas. Y tenemos la última, que es la falla monofásica a tierra. Cuando cualquiera de las fases, sea A, B o C, fallan y se va a tierra y las otras dos quedan operando normalmente. Entonces, en términos reales, no vamos a tener, en términos reales, no vamos a tener tres corrientes diferentes. Simplemente vamos a tener dos iguales y una diferente, que pueden ser dos de cortocircuito y una de operación normal. O bien una de falla o una de cortocircuito y dos de operación normal. Pues vemos que siempre va a ser así. O sea, siempre van a haber dos iguales. O sea, dos fallan a tierra, dos se cortocircuitan entre sí. Bueno, esas dos corrientes son iguales y la que está operando normalmente queda operando normalmente. Ahora, cuando una sola fase falla, esa una se va a tierra y las otras dos quedan operando normalmente. ¿Cuándo habría un caso de tres corrientes diferentes? Imagínense que instantáneamente sucede dos fallas. Una es cortocircuito a tierra y la otra línea se ve afectada, otro conductor, otra fase se ve afectada por una descarga atmosférica. Imagínense entonces que la fase A se cortocircuita a tierra. La fase B está siendo afectada por una descarga atmosférica y la fase C está operando normalmente. Entonces, en ese caso, vamos a tener tres corrientes diferentes entre sí. Fase A, corriente de cortocircuito a tierra. Fase B, corriente debido a una descarga atmosférica. Y fase C, corriente de operación normal. Entonces, ahí tenemos tres corrientes diferentes. Pero eso es muy difícil que suceda. ¿Por qué? Porque una descarga atmosférica te va a durar menos de medio segundo. Entonces, con medio segundo que haya de diferencia entre un aterrizamiento a tierra y un rayo, pues es suficiente. Ya para el medio segundo ya se liberó la primera falla y ya la otra sucede como si fuera solita. Entonces, por eso es muy complicado, muy difícil, muy improbable que sucedan dos fallas al mismo tiempo. Dos fallas diferentes, pues, al mismo tiempo. Pues ya dijimos que pueden suceder cortocircuitos de dos fases a tierra, pues, pero pues, es la misma falla, pues es la misma falla, solo que afectó a dos fases. Fallas diferentes sería lo que les digo. Una sobrecorriente por descarga atmosférica y una conexión a tierra de algún conductor, pero tienen que suceder al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. Con un desfaz de medio segundo que haya entre una falla y otra, ya no son al mismo tiempo. Medio segundo es suficiente para que una descarga atmosférica se libere, para que ya se drene todo de una descarga atmosférica. Entonces, pues, está sencillo, ¿no? Entonces va a ser, siempre se va a considerar una sola falla. Razón por la cual, pues, no se ha estudiado así muy a fondo cómo analizar cuando suceden dos fallas simultáneamente. Entonces, ¿cómo vamos a analizar cuando tenemos un sistema desbalanceado? Se utiliza un método que se llama el método de descomposición en componentes simétricas o el método de las componentes simétricas. Dice que un sistema trifásico que está normalmente balanceado, o sea, está operando normalmente, las condiciones desbalanceadas de una falla ocasionan, por lo general, que haya corrientes y tensiones desbalanceadas en cada una de las tres fases. Bueno, aquí el método funciona para cuando hay diferentes voltajes en cada línea. Y de hecho se analiza de esa manera. Se considera que la corriente es diferente en cada una de las tres líneas. Sin embargo, ya vimos y ya dijimos que en la vida real es muy difícil que suceda eso. Normalmente van a ser dos corrientes iguales y una diferente, ¿vale? Puede ser que las dos sean de falla y la una de operación normal o viceversa. La solita de operación normal y las otras sean de falla, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que considera o el método puede resolver cuando las tres corrientes son diferentes. Y así es como lo vamos a resolver, así lo vamos a llevar. Pero ya sabemos que en la vida real siempre van a haber dos iguales. ¿Cuáles son iguales? No lo sé. No sabemos cuáles. Solamente ya se analizamos la falla así a detalle. Ok. Entonces dice, si las corrientes y las tensiones están relacionados por impedancias constantes, se dice que el sistema es lineal y se puede aplicar el principio de superposición. ¿A qué se refiere que sean impedancias constantes?
Miren, normalmente una instalación se trata de que sea un sistema balanceado. ¿Esto qué quiere decir? Que la carga que hay en cada línea es igual. Las líneas que transportan la energía también son iguales en las tres fases. Es decir, es un sistema balanceado. Por eso, en fallas simétricas, hacíamos el diagrama unifilar, lo convertíamos a PU y fácil, ¿no? Fácil que obteníamos el valor de la corriente, que era la misma en las tres fases. Ahora ya no. Ahora la corriente es diferente en cada fase. Por eso ya no podemos analizar como lo hicimos anteriormente. Entonces dice que si las impedancias son constantes, ¿a qué se refiere esto? No necesariamente que sean iguales entre sí de cada fase, sino que se refiere a que la impedancia no cambia con el tiempo. Por ejemplo, una línea de transmisión, su impedancia está ahí y no va a cambiar con el tiempo. Bueno, si llega a cambiar por la temperatura, pero imagínense, ¿cuánto dura una falla? Pues ya dijimos que dura menor a 0.5 segundos. O sea, la temperatura no te va a cambiar la resistencia en 0.5 segundos, la temperatura ambiental. Tiene que pasar más tiempo para que venga un cambio. Entonces, en ese 0.5 segundos que dura la falla, no cambia la resistencia. Entonces, se dice que es una impedancia constante. ¿Cuándo habría un cambio? Por ahí ustedes conocen el dispositivo llamado varistor. El varistor es un dispositivo que precisamente cambia su resistencia con el nivel de voltaje. Este es un varistor. Entonces, si tuvieras un varistor grandote, ahí sí, porque ahí sí tu resistencia va a cambiar dependiendo del voltaje que te va a producir un cortocircuito. Pero pues normalmente en el sistema de potencia no se tiene ese dispositivo. Ese dispositivo se utiliza más como sensor. Entonces, en ese caso, se considera que todas las impedancias son constantes, que no tienen variación en el tiempo. Y dice que si eso sucede, se puede aplicar el principio de superposición. Ahí en circuitos vimos que el principio de superposición consiste en analizar la respuesta individual de cada fuente y luego sumar la respuesta sumar las respuestas individuales para tener la respuesta total. Si tenías dos fuentes de voltaje, podríamos aplicar el principio de superposición, que consistía en dejar en circuito abierto una fuente y analizar solo con la fuente que quedaba. Posteriormente, hacías el proceso inverso, cortocircuitaba la fuente, con la otra fuente de voltaje, calculabas con la segunda y luego sumabas ambas respuestas. Y esa era la respuesta debido a las dos fuentes. Ese es el principio de superposición. Bueno, también lo vamos a utilizar aquí. Es posible utilizar diferentes respuestas y luego sumarlas para obtener la respuesta final. Ahora, ¿a qué le vamos a aplicar el principio de superposición? Ah, bueno, viene más adelante. Dice, la respuesta en tensión del sistema lineal a las corrientes desbalanceadas se puede determinar al considerar la respuesta separada de los elementos individuales a las componentes simétricas de las corrientes. Ah, lo que voy a superponer entonces son las respuestas individuales de cada una de las componentes simétricas en las que vamos a dividir la corriente. Entonces, el primer trabajo va a ser precisamente dividir la corriente en sus componentes simétricas. ¿Vale? Ahora dice, básicamente el método consiste en determinar las componentes simétricas de las corrientes en la falla y luego encontrar las corrientes y tensiones en diversos puntos del sistema. Es decir, yo voy a agarrar la corriente y lo voy a dividir en sus componentes simétricas. Hago el cálculo y después sumo la respuesta de cada una de esas componentes, la respuesta de determinado elemento a cada una de estas componentes, y esa va a ser entonces mi respuesta final. ¿Vale? Dice, su aplicación más importante es el cálculo de fallas desbalanceadas en sistemas trifásicos simétricos en condiciones de régimen permanente, aunque con una sola falla simultánea por vez. En caso de haber varias fallas, la solución puede ser muy difícil o imposible. Pero bueno, habíamos dicho que es muy improbable que sucedan dos fallas al igual. De hecho, por eso no se ha investigado, pues por eso dice ahí que es muy difícil e imposible. ¿Por qué? Porque pues en realidad los investigadores no se han metido en eso. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, de aquí a que suceda una falla al mismo tiempo, dos fallas simultáneas, pues está muy complicado, ¿no? Entonces dijeron, pues ¿para qué perdemos tiempo investigando eso? Entonces no se han dedicado a investigar, por lo tanto, pues
Si quieres analizar dos fallas simultáneas, pues no hay un método aceptable hasta ahora para poder realizar dicho análisis. ¿Eh? Pero dice que el método solo sirve para una falla simultánea. Entonces, pues nos va a servir a nosotros que vamos a considerar siempre una sola falla simultánea. ¿En qué consiste el método de las componentes simétricas entonces? Este fue un teorema desarrollado por Fortescue, fue un francés. Él estableció y dijo, tres factores desbalanceados de un sistema trifásico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice que si tienes tres fasores desbalanceados de un sistema trifásico, es decir, tres valores de corriente, recuerden que un fasor es un número complejo en su forma polar, ese es un fasor. En el caso de nosotros puede ser el voltaje o la corriente. Vamos a suponer entonces que ahora tenemos tres fasores desbalanceados de un sistema trifásico. Quiere decir tres corrientes diferentes, ya no iguales como anteriormente. Anteriormente pues solo hacíamos el diagrama unifilar, calculamos los valores en PU y ya. ¿Por qué? Porque el valor de la corriente era igual en cada rama, en cada fase. Ahora no, cada fase tiene diferente valor. Entonces, si tenemos tres fasores desbalanceados, tres fasores desiguales, tres corrientes desiguales, dice que se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores. O sea, si tengo un sistema de tres fasores de un sistema trifásico desbalanceado, dice que yo puedo descomponer a ese sistema en otros tres sistemas balanceados de fasores. Es decir, tenía tres corrientes, ahora voy a tener 9 corrientes. ¿Por qué? Porque son tres sistemas. Cada sistema contiene tres fasores que originalmente están desbalanceados, pero ya aquí van a estar balanceados. Solo que van a ser tres sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, lean ahí lo que sigue, analicen. Regreso ahorita en 3 minutitos. No se vayan. Ok, ya volví. Entonces, decíamos que Fortescue dice que si tienes un sistema, o sea, tienes tres corrientes con diferentes valores entre sí, puedes descomponer a ese sistema de tres en otros tres sistemas. Cada uno de esos sistemas va a tener tres corrientes. Pero la ventaja es que esos tres sistemas van a estar balanceados entre sí. O sea, ahora sí van a ser tres sistemas desbalanceados. Pero al final de cuentas, el valor final de la corriente va a ser la sumatoria de la componente de cada uno de esos sistemas. Por ejemplo, aquí nos describen las tres componentes. Vean, dice, la primera, se le conoce como componentes de secuencia positiva, o bien también se le conoce de secuencia positiva, secuencia directa o de secuencia 1. Cualquiera de los tres nombres se le conoce. Dice que las componentes de secuencia directa, dice
consisten en tres fasores de igual magnitud desfasados uno de otro por una fase de 120 grados y que tienen la misma secuencia de fase que las fases originales. Ok, entonces dice que el primer sistema son tres fasores de igual magnitud, pero desfasados por 120 grados, con una secuencia de fase igual a la original. Aquí tenemos, vean, dice sistema vectorial de secuencia positiva o secuencia directa, dijimos también, o secuencia 1. Aquí tenemos la corriente IA, dice que tienen que estar separados 120 grados entre sí y también deben seguir la secuencia original de un sistema. Y la secuencia de un sistema de potencia es fase A, fase C y fase B. Se dice ABC, pero si quieres medir el ángulo con respecto al eje X positivo, que haría aquí que la C a 120 y la B es a 240 para medir el ángulo. Para mencionar es ABC, para decirlo, ¿no? Recuerden que la secuencia directa entonces sería en sentido de las manecillas del reloj, ¿vale? Ahí está, ABC. Desfasados 120 grados entre sí. Bueno, como ya sé que los ángulos se miden en sentido contrario, pues aquí va a quedar 240 y aquí va a quedar 120. Pero en sí, el ángulo de separación entre cada fase son 120 grados. ¿Vale? Entonces la C queda 120 y la B queda a 240. Pero la secuencia de fases siempre va a ser ABC. ¿Vale? Entonces esa es la secuencia directa. Recuerden, dice que tiene la misma magnitud, pero tienen diferente ángulo. La magnitud es la misma, nada más el ángulo es el que cambia. ¿Vale? Ok. ¿Cuál es la segunda secuencia? Dice, las componentes de secuencia negativa. Esta de secuencia negativa también se le conoce como componentes de secuencia inversa o de secuencia 2. Dice que consiste en tres fasores iguales en magnitud. Vean que igual que el anterior, la magnitud es igual, pero desplazados en fase uno de otro 120, igual. Solo que ahora dice que la secuencia de fase es contraria a las fases originales. Dice aquí era ABC, ahora va a ser ABC. Vean que aquí venía para abajo en sentido a favor de la manecilla del reloj y aquí voy a ir al contrario. ABC y aquí era ABC. Secuencia original, esta secuencia directa, como se den las fases al inicio. Y la secuencia negativa sería entonces ABC, ahora sí, al contrario, manecilla del reloj. Y ahí sí coinciden, miren, con los ángulos. Aquí no, aquí es al revés, aquí sí. Entonces, ABC, secuencia inversa. Misma magnitud, igual. Los tres fasores tienen la misma magnitud. ¿Qué es lo que difiere? El ángulo. ¿Vale? El ángulo aquí 120, aquí 240. Ahí tenemos las dos secuencias. Falta un sistema, que es el tercero. Dice, las componentes de secuencia 0, que consisten en tres fasores iguales en magnitud y con un desplazamiento de fase de 0, uno de otro. Se acostumbra a asignar las fases de un sistema como ABC, de modo que la secuencia directa sea ABC. Ok, entonces el tercer sistema dice que son también fasores de igual magnitud y que los tres tienen ángulo de 0. De los tres tienen ángulo de 0. Entonces, si yo dijera, vean que en este sistema la secuencia 0 se pone como IA0, IB0 e IC0. La secuencia 2 o secuencia negativa o secuencia inversa es IA2, IB2 e IC2. Y la secuencia positiva, secuencia directa, es IA1, IC1 e IB1. Entonces, claramente se observa que conociendo uno de todas las magnitudes, ya puedo conocer los otros tres. Porque si yo conozco IA0, va a ser exactamente igual a IB0 e igual a IC0. ¿Por qué? Porque me está diciendo aquí el teorema que las magnitudes son iguales, tres fasores de iguales en magnitud y un desplazamiento de 0 entre ellos. Entonces, los tres tienen 0. Ya sé que los tres van a tener 0. Y la magnitud ya sé que es IA0, IB0 e IC0. Entonces la magnitud va a ser igual. Entonces ya conozco IA0, pues ya conozco los otros dos. Aquí, ¿qué pasa si conozco IA2? Pues ya sé que IB2 va a ser esa misma magnitud, pero ahora con un ángulo de 120. IC2 yo ya sé que va a ser esa misma magnitud, pero ahora con un ángulo de
240. Lo mismo acá, IA1. Entonces yo sé que IB1 va a ser igual a esa magnitud por, con un ángulo de 240. Para IC1 va a ser igual a la magnitud de IA1, pero ahora con un ángulo de 120. Entonces, basta con conocer un elemento de cada sistema para conocer a todos los elementos del sistema, para conocer ya a todos los demás elementos. En sistemas de potencia se utiliza un concepto, más bien una variable, un parámetro alfa. Vamos a poner aquí alfa. Donde dice que el parámetro alfa es un parámetro que te produce una rotación a un sistema. Dice que alfa es igual a 1 con un ángulo de 120. Hay del libro de Seb de Stevenson, en el primer capítulo, ahí lo podrían checar. Entonces, ¿qué pasa si yo hago alfa al cuadrado? Aquí no me dio. Uy, se fue. Vamos a insertar entonces el parámetro alfa. ¿Qué pasa si yo multiplico alfa por alfa? Pues me da alfa cuadrada. Si multiplico esto, lo que es aquí, dice que una multiplicación polar es sumar multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Entonces, 1 por 1, 1. 120 más 120, 240. Ahí está. Y podemos sacar también alfa a la 3, que sería 1 ángulo de 360 y así sucesivamente. Pero pues ya 360 ya doy una vuelta, entonces ya no tiene caso. Entonces, pues nada más los más utilizados van a ser alfa y alfa cuadrada. Entonces, estos fasores me producen una rotación. Vean, que entonces que si IA2 yo lo multiplico por alfa, va a ser igual a IB2. Si a IA2 yo lo multiplico por alfa cuadrada, va a ser igual a IC2. Porque ese factor me está anexando la rotación que yo necesito. Bueno, ahora, el teorema, entonces, el principio de superposición se puede aplicar claramente aquí. Entonces, la corriente IA de la fase A bueno, aquí sería entonces I del B e I de C. Vamos a poner la informe matricial para que lo hagamos más rápido. Entonces, si yo tengo ya esos tres factores, para encontrar las corrientes o las corrientes originales quedan expresadas con la sumatoria de las componentes individuales. Es decir, aquí me quedaría que va a ser IA 0 más IA 1 más IA 2. Y así es como se aplica el principio de superposición. Entonces, IA va a ser igual a la componente IA0 más la componente IA1 más la componente IA2. Y B va a ser igual a la componente IB0 más la componente IB1 más la componente IB2 igual a C. La corriente C entonces va a ser igual a IC0 más IC1 más IC2. Ahí está. Entonces, ese es el principio de superposición. Entonces, tienes tres corrientes originales cuyos valores son diferentes entre sí, están desbalanceados entre sí, pero lo puedes descomponer en tres fasores que van a estar balanceados entre sí. Esos tres fasores están balanceados entre sí. ¿Por qué? Porque la magnitud es igual, ¿no? Las tres magnitudes son iguales, lo único que cambiamos es el ángulo. Entonces, si sumo las tres y a 0, la componente de secuencia 0, la componente de secuencia directa más la componente de secuencia negativa, secuencia inversa, me va a dar la corriente original. Y lo mismo hago con todo. ¿Vale? Entonces, esta es la función original, o sea, esta es la sumatoria original. Sin embargo, aplico lo que estábamos diciendo hace rato. Hace rato dijimos entonces que estos fasores o estos factores me agregan esa rotación necesaria.
Entonces voy a dejar la IA tal como está. IA pues queda igual. Pero aquí en IB0 lo voy a sustituir por IA. Y yo observo que IB0 es exactamente igual a IA0. Entonces aquí puedo dejar IA0 y es lo mismo. IB1, ahí está. IB1 dice que es igual a la magnitud, pero con una rotación de 240. Y esa rotación de 240 me lo aporta una alfa cuadrada. Ah, bueno. Entonces aquí yo puedo poner que IB1 va a ser igual a alfa al cuadrado por IA1. ¿Vale? Finalmente, IB2, aquí tengo IB2, dice que va a ser igual a también a IA, pero con una rotación de 120 grados. Y esa rotación me lo da la variable alfa nada más. Entonces, quedaría alfa por IA. Me voy con el último, la corriente C. Y veo que la corriente C sucede lo mismo, vean, IC0 es igual a IA0. Entonces, aquí también lo dejo que es IA0. IC1 dice que es la magnitud desigual, pero ahora tiene una rotación de 120. Aquí quedaría alfa por IA1. Y finalmente IC2, esta está aquí, la magnitud es igual, pero con una rotación de 240. Y eso me lo da la alfa al cuadrado. Aquí quedaría como IA2. Ahí tenemos entonces la misma ecuación, pero ahora expresada solo en términos de las componentes en A y del parámetro alfa. Eso también yo lo puedo expresar de manera matricial. Voy a poner unos corchetes que va a ser esto igual a esto y también otro corchetito. Aquí van a seguir estando las tres corrientes originales. Aquí vamos a poner IA0, IA1, y IA2. Ahí está. Queremos expresar esto en forma matricial. Entonces, IA, IA y B e y C son las tres que están aquí. Ahora, estas multiplicaciones lo voy a expresar como una matriz. Voy a poner una matriz de 3 por 3. Ahí está. La primera columna, ¿cómo quedaría? A, IA más IA1 más IA2. Ah, pues está fácil, quedaría puros unos. 1, 1, 1. Recuerden que la multiplicación de matrices es fila por columna. Entonces, I1 por IA0, IA0, más 1 por IA1, IA0 más IA1, más 1 por IA2, IA0, más IA1, más IA2. Entonces, en la segunda fila, aquí veo que tengo 1, también le pongo 1, aquí ya no va a ser 1, es alfa cuadrada. Y finalmente sería el parámetro alfa. Vamos de nuevo en la siguiente fila, aquí es 1, aquí va a ser alfa nada más, el segundo es alfa y el tercero es alfa al cuadrado. Ahí está. Ahí tenemos entonces ya nuestra expresión en forma de matriz. Ahora, esta expresión, IA, IB e IC, pues son las corrientes reales. IA0, IA1 y IA2 son las componentes de secuencia cero, directa e inversa únicamente de la fase A. Pero, pues como ya vimos aquí, una vez conociendo las componentes de la fase A, ya fácilmente puedo conocer las componentes de la fase B y de la fase C. ¿Cómo? Pues yo ya sé que la componente 0 es igualito. Entonces, IA0 va a ser igual a IB0 e IC0. Ya conozco IA1, pues para IB1 tengo que multiplicarlo nada más por alfa cuadrada. Y para C1, nada más la alfa lo multiplico por, perdón, la IA1 lo multiplico por alfa, de acuerdo a la ecuación. Y de acuerdo aquí al diagrama, igual ya tengo IA1, nada más le aplico su giro de 120 grados y tengo IC, le aplico un giro de 240 y tengo IB, ¿de acuerdo? Bueno, comúnmente hay algunos autores, a esta matriz le llaman la matriz A. La matriz A es toda esta que está acá.
Ahí está la matriz A. Bueno, en algunos casos, de hecho, bueno, no en algunos, siempre va a ser necesario, pero primero tiene las tres corrientes balanceadas. No puedes analizarlo así. ¿Por qué? Pues, ¿qué corriente tomas, no? O sea, ¿cuál corriente tomas? ¿La A, la B o la C? O sea, hay mucha diferencia. Entonces, lo tienes que descomponer primero en sus componentes simétricas. Entonces, tenemos que buscar alguna manera que de esta ecuación yo pueda obtener la componente simétrica. Por ejemplo, aquí entonces, a toda esa matriz, para no escribir todas, pues le pongo que va a ser la matriz A. Ahí está. Así me queda entonces. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera encontrar la manera de obtener las componentes IA0, IA1 e IA2? Pues está sencillo, porque conozco las componentes IA, IB e IC, y la matriz alfa no va a cambiar, porque vean que el 1, pues es el 1, no cambia. Alfa tiene un valor ya constante también. Alfa es 1 ángulo de 120 y alfa cuadrada es 1 ángulo de 240. Entonces, alfa no va a cambiar. Entonces, si yo quiero conocer esos valores, pues miren, nada más voy a agarrar y voy a despejar aquí. Si yo despejo aquí, me quedaría I a 0 y aquí alfa pasa dividiendo. Pero como no se puede hacer división de matrices, se dice que se pasa la inversa. Entonces, aquí yo puedo decir, quito la A de aquí y lo paso hacia este lado, pasa dividiendo, pero como no se puede dividir, sería la matriz inversa. Ahí el 1 sería, llevaría un menos 1. Ahí está. Ahí está. Así quedaría entonces el despeje. Entonces, si yo conozco las componentes originales, primero debo descomponer esas componentes simétricas. ¿Cómo lo hago? Pues con esta expresión. IA0, IA1 e IA2 va a ser igual a la inversa de A por IA, por IB, por IC. Es una matriz, ¿no? Entonces, antes de hacer, pues hay que calcular la inversa. Hay que calcular la inversa de esa matriz. Bueno, y podemos echar mano ahí de nuestros conocimientos de álgebra lineal para encontrar la inversa de esa matriz. Bueno, pero aquí lo vamos a poner ya directo porque pues la materia no es álgebra lineal. Aquí vamos a decir entonces que a la menos 1, la matriz inversa, va a ser igual, pero ya pondría aquí directo, a 1/3, a 1 entre 3, que multiplica a una matriz, vamos a poner ese corchete, esta. Entonces, la matriz inversa va a ser, aquí quedaría cambiado, aquí nada más sería alfa, y ese estaría al cuadrado. Si le gusta y lo puede comprobar ahí haciendo el procedimiento para encontrar la matriz inversa con el método de Gauss, el de Gauss-Jordan. Ahí está. Entonces, esa sería la matriz inversa. ¿Dónde va a ser necesaria? Aquí. Entonces, miren, el procedimiento en realidad va de lo siguiente. Conoces la falla, sabes cuánta corriente hay ahí, digamos, en el circuito. Entonces, lo tienes que descomponer primero en sus componentes simétricas, ¿ok? Y lo descompones en sus componentes. Pues aquí necesitamos la inversa, aquí ya lo tengo, y las originales, ahí están. Una vez que tengo IA0, IA1 e IA2, pues ya fácilmente puedo obtener IB1, IB2, IC1, IC2, porque pues solo hay que aplicar aquí las igualdades. Bueno, haces tu análisis y calculas tu respuesta final y lo obtienes, pues las respuestas van a ser válidos para cada componente simétrico. Entonces, para encontrar la respuesta final, tienes que ahora encontrar la corriente total. La corriente total a partir de las que tienes originalmente, a partir de las componentes y a cero, puedes utilizar esto, hacer la sumatoria, o bien puedes utilizar esta matriz que está acá, donde nada más necesitas I a 0, I a 1 e I a 2 y ya multiplicas, ¿vale? Pero bueno, ahorita vamos a ver ejemplos de aplicación. Entonces, así quedaría toda la teoría de cómo descomponer. Bueno, esta es la primera parte.
Esta es la descomposición de los fasores en sus componentes simétricas. ¿Vale? Aquí vimos cómo lo vamos a obtener. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces numérico. Y pónganse buzos porque aquí voy a preguntar. Y ya saben que las preguntas son participaciones. Y las participaciones al final son puntitos. Ok. Vamos a leer entonces. Dice, las corrientes de fase en una conexión estrella con una carga desequilibrada dice que es 44 menos J33 y B es igual a 132 más J24 e IC es menos 40 más J25. Vemos que son diferentes corrientes para cada fase. Determine las corrientes de secuencia. ¿Ok? Entonces, a este sistema trifásico desbalanceado y a ABC tenemos que descomponerlo en sus componentes simétricas. Encontrar IA1, IC1 y B1, IA2, IB2, IC2, IA0, IB0 e IC0. ¿Cuál es la ecuación que me ayuda? Esta última, vean. Porque aquí tengo que IA0 e IA1 e IA2, que son las componentes simétricas de la fase A, es igual a la matriz inversa A por IA, IB e IC, que son las que conozco. Bueno, entonces voy a utilizar esta ecuación. Pues voy a cambiarlo de lado, nada más para... Bueno, voy a quitar esto aquí. Entonces, IA, estas componentes van a ser igual a... Y ahí llega... Ahí está. ¿Es igual a qué? De acuerdo a la expresión dice que es a la A inversa. ¿Cuánto vale la inversa? Ah, pues es esta que tengo aquí. Voy a copiar entonces la inversa y lo pongo aquí. Donde ya sabemos que alfa, su valor numérico, es 1 ángulo de 120. Y alfa cuadrada es 1 ángulo de 240. Aquí va a ser 1 ángulo de 120. Y aquí va a ser entonces 1 ángulo de 240. Ahí está. Es la matriz inversa. Que multiplica a las corrientes IA, IB e IC. Aquí vamos a tener entonces las corrientes. Corriente IA, ¿cuánto vale? 44 menos J33. Pero como estamos diciendo que todo tiene que estar en fasores, de preferencia hay que convertirlo todo en fasores. Bueno, aquí tenemos que jugar con la conversión fasor rectangular, dependiendo de la operación que yo quiera hacer. Lo voy a convertir en fasor para ponerlo en fasor. Entonces, la magnitud de un número complejo dice que va a ser el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria y la sumatoria de ellos y le sacamos la raíz, dice que la magnitud es de 55. Si alguien más lo fue haciendo, también ahí que me siga la corriente. ¿Vale? Me dio a mí magnitud de 55. Los grados, dice que va a ser la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. En este caso, tangente inversa de menos 33 entre 44. Y me da menos 36.87. Pero miren, aquí hay que considerar lo siguiente. Nosotros conocemos que el plano cartesiano se forma de 4 cuadrantes. Ahí tenemos los 4 cuadrantes. Donde el primer cuadrante es positivo los dos. En el segundo cuadrante sería la parte real es negativa y la parte imaginaria positiva. Y aquí los dos serían negativos en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante sería la parte real positiva y la parte imaginaria negativa. Aquí observo y veo dónde cae esta expresión. Dice que la parte real es positiva y la parte imaginaria negativa. Entonces estoy en el cuarto cuadrante. Entonces, como estoy en el cuarto cuadrante, significa entonces, me dio a mí un ángulo de menos 36.87. Aquí le vamos a poner menos 36.87. ¿Vale? Y vamos a tratar de expresar nosotros el ángulo
vamos a manejarlo siempre desde el eje X positivo. Entonces, al estar esto en el tercer cuadrante, es obvio que el ángulo me lo está dando a partir del eje X positivo. Me está dando negativo. Pues no significa entonces que se abre aquí. Baja tantito. También lo podría expresar de otra manera, yéndome toda la vuelta y ponerle aquí 100, bueno, 300 y no sé qué tanto. ¿Vale? Dando toda la vuelta, que sería el mismo ángulo, la misma posición. Pero bueno, en este caso me dio unos 36.87 y lo pongo. Total, ya está respecto al eje X positivo. Bueno, me voy con la segunda corriente, que es la IB. Es 132 al cuadrado más 24 y me da una magnitud de 134.16 de magnitud. Ahora, un ángulo de, vamos a poner la tangente inversa de 24 entre menos 132 y me da un ángulo de menos 10.3. Pero si ustedes observan, si observamos aquí la parte imaginaria, la parte real es negativa, entonces significa que está en este cuadrante y la parte está de este lado del eje y la parte imaginaria es positiva, entonces está arriba, entonces estamos en el segundo cuadrante y vean que el segundo cuadrante es el eje negativo el que hace contacto. Entonces, al darme negativo menos 10.3, esto significa que el ángulo se está levantando que el ángulo está iniciando del eje X negativo. ¿Por qué? Porque está en el tercer cuadrante. Mano alzada. Creo que es este. Mano alzada. Ok. Supongamos que sí. Entonces, ya vi en qué cuadrante está. Miren, si está en el cuadrante 1, en el cuadrante 4, el ángulo me da respecto al eje X positivo. Si está en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3, el ángulo me está dando con respecto al eje negativo. Ahora, si el ángulo me da positivo, significa que se mueve a favor de las manecillas del reloj. Si me da negativo, significa que se mueve al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, claramente este vector se ubica en el tercer cuadrante. Entonces, el ángulo que me dio es respecto al eje X negativo. Entonces, el ángulo se levanta aquí, vean, aquí más o menos. Digamos que aquí. Me dio 10 grados. Entonces, eso quiere decir que esa corriente está más o menos aquí. Los menos 10 grados que me dio es este pedacito. Sin embargo, para evitar confusiones más adelante, siempre yo voy a expresar el ángulo con respecto a todo, iniciando del eje X positivo. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo si inicio desde el eje X positivo? Ah, pues bueno, yo ya sé que el ángulo llano vale 180. Entonces, si a 180 le resto este 10.3 que me dio, me va a quedar el ángulo que hay desde el eje positivo hasta acá. Entonces, aquí voy a poner yo 180 menos 10.3 y me va a dar que 169.7. 169.7 grados. Ahí está. Voy con el último. El último dice que va a ser 40 al cuadrado más 25 al cuadrado. Esto la raíz que haría que es 47.17 en la magnitud 47. En un ángulo de, aquí vamos a tener un ángulo de, hacemos de nuevo la tangente inversa de 25 positivo entre menos 40. Me da igual a menos 32. De nuevo analizo en qué cuadrante está. 25 positivo y menos 40 también está en el tercer cuadrante. Significa que el ángulo que me está dando es respecto al eje X negativo. Como me da un ángulo negativo menos 32, significa que también va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ahora pues es casi lo mismo, solo que el ángulo es un poco más grande. Me dio menos 32. Ahí está. Ese es el menos 32. Entonces, para expresar yo el ángulo que va desde el eje X positivo hasta acá, pues a 180 hay que restarle ese
menos 32. Me va a dar 148. 148 grados. Bueno, voy a borrar esto porque solo lo expliqué una vez. Esto es de primaria, así que lo voy a quitar. Y ahora solo vamos a considerar esa parte. Vamos a ir considerando solo mentalmente. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos ya expresada nuestra multiplicación. Ya lo convertí a polar cada una de las corrientes. Y aquí tengo la inversa de A. Miren, aquí yo podría aplicar una vez la división de un tercio, si yo quisiera. Puedo ir aplicando una vez la división de un tercio. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a hacer la operación. Entonces, efectúo la operación y resulta que al hacer la operación, voy a dejar un tercio todavía, que al hacer la operación de matrices va a quedar 1 por esta que está arriba. Entonces aquí, en vez del 1, bueno, voy a borrar aquí todas las, para que me quede como debería ser. Bueno, en realidad no sería así. Aquí nada más necesito, ahí está, así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la multiplicación de matrices. Entonces, el primer caso que haría 1 por 55, pues me quedaría todo esto. 1 por esto es igual a esto. Más 1 por el segundo. Pues aquí va a quedar también. Control C, Control V, más el 1 por el último que está abajo. Aquí está. Ahí está. Ya tengo la multiplicación. Claro, hay que sumar todas estas, ¿no? El segundo quedaría que es igual a 1 por el de arriba. Pues me queda exactamente igual entonces. Más, ahora sí, viene esto por el segundo. Ahora sí cambia, vean. Dice la teoría que debo multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Entonces aquí sería 1 por 134.16, queda igual, 134.16. Con un ángulo de, ¿qué ángulo? 240 más 169.7. 240 más 169.7. Y me da que el ángulo es de 409.7. ¿Vale? Más el último que sería 1 por 47.17, me quedaría que es 47.17. 240 más 148. 240 más 148 me da que es igual a 388. Y ahí está ya la siguiente parte. Estoy realizando las multiplicaciones, luego tengo que sumar entre ellas, ¿no? Me voy con la última. 1 por 55, ángulo de menos 36.87, pues se queda tal y como está. Más 1 por 134.16, 134.16, con un ángulo de 240 más 169.7. Entonces 240 más 169.7. Me da 409.7. Creo que cometí un error hace rato. Ahorita regresamos a checarlo. Y vamos con el último. El último dice que va a ser 1 por 47.17, sería 47.17 con un ángulo de 120 más 148. 120 más 148 sería igual a 268 grados. Aquí, miren, aquí es donde les digo, aquí en el segundo. Ya ven que el segundo es la multiplicación de este por este. Entonces, 120 más 169. Y yo creo que sumé 240 de una vez. Entonces, es 120 más 169.7. Sería 120 más 169.7, 289.7. Los debería dar aquí. 289.7. ¿Lista? Ahora sí, ya hice todas las multiplicaciones de matrices. Tengo una sumatoria, pero no los puedo sumar porque están en polar.
Entonces lo tengo que convertir todo a rectangular para poder hacer la sumatoria. Y por ejemplo, en la primera columna, vean, la primera columna, se observa que las corrientes quedan tal como están expresadas aquí, porque como se multiplicó por 1, no están siendo afectadas por el ángulo. Entonces, todas las de arriba quedan igual. Entonces, aquí, en vez de 55.3687, ya ven que eso venía de la conversión de 44 menos J33. Entonces, lo pongo así, 44 menos J33. Más 134.16. Eso viene de la conversión de menos 132. Aquí le voy a poner menos 132 menos 132 más J24. El último, que es 47.17148, coincide con el que está acá, y ese que está acá viene de menos 40 más J25. Ahí está. Y aquí vean que se repite el 55 ángulo de 36. Entonces, pues aquí se repite, pues voy a ponerlo ya conozco cuánto es su valor en rectangular. Voy a pegar nada más. Y lo voy a pegar aquí también nada más. ¿Dónde viene el problema? Viene el problema en las otras dos. Voy a borrarlo para que ahorita lo completamos. Los otros sí no conozco cuánto vale. Entonces tengo que hacerlo. ¿Cómo le hago? Pues para la parte real multiplico la magnitud, que es 134.16, por el coseno del ángulo, que es 289.7. Ahí, 134.16 por el coseno de 289.7. Le doy igual y me queda que es 45.22 la parte real, más 45.22. Para la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, la misma operación, solo que en vez del coseno va a ser el seno. Y me queda que es igual a menos 126.31, le vamos a poner. Menos J, 126.31. Y ahí tenemos ya la conversión de esta parte. Voy con la siguiente, que es 47.17. 47.17 por el coseno de 388. Entonces me queda que es 41.65 más 41.65. Voy con la parte imaginaria, que es la misma operación, pero en vez del coseno va a ser el seno. Y me queda que es 22.15, la vamos a poner. Más J, 22.15. Bueno, me voy con la siguiente. Esto ya está. Me voy con el segundo, que otra vez es 134.16 por el coseno de 409.7. Me va a dar que es 86.77. 86.77. Me voy con la parte imaginaria. La parte imaginaria es lo mismo, nada más que en vez de coseno va a ser seno. ¿Vale? Me queda que es 102.32. ¿Positivo? Sí. Más 102.32. Sería J. J. Vamos con la última parte. Convertir este polar a rectangular. Sería entonces 47.17 por el coseno del ángulo, que vale 268. Y me queda que es igual a menos 1.65. Menos 1.65. Ahí salió coma. Es punto. Punto 65. Me voy con la parte imaginaria. La parte imaginaria es 47.17 por el seno. Por el seno de 268. Y me da que es igual a menos 47.14. Menos J, 47.14. Y ahí tenemos ya entonces nuestro sistema. Ya todo en polar. Perdón, todo es rectangular. ¿Qué sigue ahora? Reducir otra vez este sistema. Voy a borrar todo y nada más aquí le voy a poner el así. Ahí está.
Entonces, hay que sumar los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Por ejemplo, en la primera parte veo que tengo 44 menos 132 menos 40. Esa es la primera parte, vean. 44 menos 132 menos 40. Todos los reales me da igual a menos 128. Entonces aquí voy a poner menos 128. Y la parte imaginaria que sería menos 33 más 24 más 25. Esa es la parte imaginaria, de 3, 24, 25. Y esto va a ser igual a 16. Entonces aquí sería más J16. Ahí está. La segunda línea sería 44 más 45.22 más 41.65. Todos los reales y me da 130.87. 130.87. Los imaginarios sería menos 33 menos 126.31 más 22.15 menos 137.16 menos J 137.16. Finalmente tenemos entonces el último que sería igual a sumatorio de los reales, 44 más 86.77 menos 1.65 y me da 129.12. 129.12. Vamos con la parte imaginaria que sería menos 33 más 102.32 menos 47.14. Me da 22.18. Más J, 22.18. ¿Vale? Ahí ustedes se lo pueden ir checando también. Entonces ya tengo aquí otra vez ya reducido a un solo número. Bueno, ahora falta ese número, lo voy a convertir a polar. ¿Vale? Otra vez convertirlo a polar. Si se dan cuenta es ir y venir entre polar y rectangular, depende de la operación que se esté requiriendo. Entonces aquí voy a obtener el polar otra vez. Entonces la magnitud sería 128 al cuadrado más 16 al cuadrado. La raíz, la magnitud es de 128.99. 128.99. Luego sigue un 6. Vamos a redondearlo ya 129 ya. 129. Ahí está. Con un ángulo de tangente inversa de 16 entre menos 128. Queda que es igual a menos 7.12. Hay que analizar en qué cuadrante está. Dijimos entonces que cuando el imaginario es la parte real queda arriba. Y aquí es la parte real queda en la parte negativa. Entonces estamos hablando que está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, el ángulo está medido con respecto al eje X negativo. Entonces, para expresarlo correctamente, a ese ángulo que me dé, le voy a sumar 180. Y me da ya total 172.87. 172.87 grados. Voy con el siguiente. Sería 130.87 al cuadrado más 137.16 al cuadrado. Saco la raíz, me queda que es igual a 189.58, la vamos a poner. 189.58. Con una magnitud de, un ángulo de, perdón, como la tangente inversa de menos 137.16 entre 130.87. Y me da un ángulo de menos 46. Analizamos en qué cuadrante está. El real es positivo, entonces queda de este lado. El imaginario es negativo, queda la parte de abajo, está en el cuarto cuadrante. Y está en el cuarto cuadrante, el ángulo está ya respecto al eje X positivo. Entonces lo dejamos así como está. Sería menos 46.34. Y finalmente tenemos el último. Bueno, cabe recalcar que eso todavía no lo hemos dividido entre 3. El 1/3 se sigue conservando, vean. Ahí le pongo ahí para que esté.
Vamos con el último. La magnitud es 129.12 al cuadrado más 22.18 al cuadrado. Le saco la raíz y me queda que es 131. Vamos a dejar en 131. 131 con un ángulo de la tangente inversa de 22.18 entre 129.12. Queda un ángulo de 9.75. 9.75. Pues aquí está fácil determinarlo, pues ya ven que los dos son positivos, está en el primer cuadrante, entonces el ángulo que me dio, el ángulo que me dio es ya con respecto al eje X positivo, ¿vale? Ahí está. Entonces, finalmente, si yo quiero obtener los valores, ya con el 1/3 dividido, pues basta con solo con dividir esto, miren, entre 3. ¿Vale? Entonces voy a dividir entre 3 cada uno de esos. Los ángulos no van a cambiar. Ya ven que la división entre 3 va a afectar solo a esto. Los ángulos no cambian. El primero sería 129 entre 3, me da 43. 43. El segundo es 189. 63.19 me da este. Si yo divido entre 3, 63.19. 63.19. Y 131 entre 3, 131 entre 3, me da igual a 43.67. 43.67. Ahí está. Ya tengo entonces, ya tengo las componentes de IA. IA0 más IA1 más IA2. ¿Vale? Ok. Entonces, me falta conocer IB, las componentes IB0, IC1, IB1 e IB2. E IC0, IC1 e IC2. Me falta conocer todas ellas. Pregunta, ¿tenemos que hacer todo el procedimiento otra vez para conocer los valores de IB y de IC? ¿Lo tenemos que hacer de la misma manera que lo hicimos ahorita? Dígame para que empecemos de una vez, si es que si tenemos que. No, Inge. No, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahí dice Humberto que no. Hay que nos justifiquen algo, ¿por qué no? Porque no sea que solo, bueno, a lo mejor y sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Nada más que queremos escuchar la teoría de él. A ver, Humberto, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Por qué ya no se tiene que hacer? Bueno, no está. No sé dónde se fue. A ver los demás. ¿Tengo que volver a hacer el procedimiento para calcular I, B y C? ¿O qué para conocerlas? En lo que se deciden, voy abriendo aquí el Octave. Este proceso también lo podemos hacer programado. Lo voy a hacer así rapidito. Y nos evitamos un montón de show. Vean que aquí nos costó llegar hasta las componentes. Si yo lo programo, pues puedo poner que el parámetro alfa va a ser igual a ¿qué? A 1 por el coseno de 120 grados. Recuerden que le pongo cos D para decirle que lo estoy haciendo en grados. ¿Vale? Más 1i por sin D 120 grados. Ahí está. Ese es el valor de A entonces, el valor de alfa, ¿vale? Tal como lo tenemos aquí. Solo lo pongo una vez. La matriz A positiva, le vamos a poner MA, matriz A. La matriz A positiva tampoco va a cambiar, ya dijimos que es constante. Entonces la matriz A
tengo aquí la matriz A que es igual a 1, 1, 1, 1, 1. Brinco de fila y va a quedar 1 alfa al cuadrado, donde alfa ya lo definí aquí arriba, miren, ya le puse el valor de A, entonces le pongo nada más A cuadrada, A. Vuelvo a brincar de fila y la última fila es 1 alfa alfa cuadrado. 1 alfa alfa al cuadrado. Y ahí está. Ya tengo la matriz A. ¿Qué más necesito? Bueno, otros datos que tengo es la corriente IA. Y la corriente IA me están dando, me está diciendo el problema, que es 44 menos J33. 44 menos J33. Pero aquí el octavo no le gusta que le pongan J. Le tenemos que poner 33I. Así le gusta el octavo. Tenemos la corriente IB, que es igual a menos 132 más 24I. Y tenemos la corriente IC, que es igual a menos 40 más 25I. Entonces, calcular las componentes, le vamos a poner IA componente, así la vamos a llamar, que recuerden que está la I0, I1 e I2, IA0, IA1 e I2, ¿a qué es igual? Pues inserto la fórmula que dice que es igual a la inversa de A por un vector columna donde se acomodan las tres corrientes originales. Entonces, vamos a poner que va a ser la inversa de A. Recuerden, el comando int te saca la inversa por un vector columna que te agrupa las tres. Entonces sería IA, brinco, IB, brinco e IC. Y ya, se supone que ya me debe dar, pero bueno, me lo va a dar en rectangular, porque el octavo ya ven que le gusta trabajar en rectangular. Vamos a hacer nosotros que nos dé en magnitud. Le vamos a poner IA com. Voy a poner las componentes en magnitud, que sería igual al absoluto de IAC comp. Y A, o sea, el ángulo de la componente, de las componentes, va a ser igual a 180 entre pi, recuerden, para convertirlo a grados, por el comando angle de IAC comp. Ahí está. Tenemos IAM comp y IA comp. Ahí está. Entonces, estos valores me deben dar exactamente los que tuve acá. A lo mejor el ángulo varía un poquito porque ya ven que el ángulo hay dos caminos. Pues me puedo ir por el eje X positivo, por el lado positivo, por el lado negativo. Octave siempre va a partir del eje X positivo, pero lo que no sabemos es que si se fue por arriba o se fue por abajo. Le doy correr, me va a pedir que lo guarde. Día 4. A ver si no marcó algún error. Dice que hay un error, la variable A no está definida. Bueno, es que miren, aquí le puse A nada más y yo lo declaré como MA. Ahí está, entonces le doy aquí MA. Le doy correr de nuevo y ahora sí. Vean que la magnitud aquí me está dando 42.99 y aquí ya lo redondeé a 43. La otra magnitud 63.195, aquí lo redondeé a 63.19. Y la última es 43.675, coincide. Los ángulos, 172.87, coincide. El segundo, menos 46.34, coincide. El tercero, menos 9 puntos, bueno, ahí nos variamos un poquito, pero pues es casi lo mismo, ¿vale? De ahí nos damos cuenta que pues puedo matármelo haciendo a mano, o bien puedo ir al Octave, utilizar ahí mis conocimientos de programación y lo hago rapidísimo, ¿vale? Nada más hay que insertar bien las variables y todo eso. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar los demás? ¿Cómo le hago para encontrar la componente IB? Ya ven que necesito las IB0, IB1, IB2 y las ICs. ¿Cómo le hago? Bueno, más básico todavía. ¿Cómo le hago para encontrar IB0? Alguien que me diga. Todo el procedimiento otra vez, creo.
tenemos que hacer otra vez el procedimiento. ¿Alguien más? Despejar, Inge, ¿Despejar dónde o qué? en IC. Bueno, pero ¿qué es lo que voy a despejar o qué? ¿Cómo? Pues? Bueno, pues así, o sea, No, dígame, nada, olvídate. a ver, ¿cuánto vale IB0? ¿Cómo puedo calcular IB0? Einer dice que hay que hacer otra vez todo el procedimiento. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Cuánto vale IB0? Dije, pues tendría que despejar IB0 y a IB, ¿no? Porque tenemos el valor de IB y el valor de IB0 el que no conocemos. No conocemos ni IB0, ni IB1, ni IB2. Solo conozco IB. Y la sumatoria de esos tres me debe dar IB0. Lo mismo pasaba con A. Solo conocía IA y no conocía IA0, ni A1, ni A2. Entonces, para conocer IA0, IA1 y A2, hicimos todo el show. Y ya obtenemos aquí IA0, IA1 y A2. En IB tenemos la misma condición, pero ya ahora ya conozco la IA. Ya conozco las componentes de IA. Entonces, ¿tengo que hacer otra vez todo el procedimiento o lo puedo hacer de alguna manera más fácil? Con sustitución, Inge. Sustituir nada más en IA. Sustituir ¿cómo? A ver, dígame. ¿Cuánto vale IB? ¿Cuánto vale IB? A ver, dígame, ¿cuánto vale IB? IB0. Pues dice que no lo conocemos, ¿no? Dije. Pues no lo conocemos, pero pues ustedes díganme, ¿tengo que hacer el procedimiento otra vez o está más fácil? ¿O qué procedimiento tengo que hacer? Sería el mismo procedimiento, dije, nada más que sustituiría ahora en IA, porque pues ya se tiene el valor de IA que se sacó ahorita, ¿no? Sustituir que, bueno, no te entiendo cómo vamos a sustituir el valor de IA. Pues si ya, pues ya aquí lo tengo, ¿no? Recuerden que estas dos matrices son equivalentes. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Y recuerden también que los diagramas aquí dice que la magnitud es el mismo. O sea, IA1 tiene la misma magnitud que IC1 y que IB1. Únicamente se separan 120 grados entre sí. Entonces, con una igualdad, Inge, sería. Una igualdad. ¿Cómo sería tu igualdad? Pues dice que es la misma magnitud. Todas magnitudes iguales se suman. Solo lo que cambia es el espaciamiento en ángulos. Como son vectores, la misma magnitud se mantiene Ajá. con el principio de Ajá. vectores. Ajá, entonces, ¿cuánto vale IB0? Sería igual a I a 0, Exactamente. ¿Y cuánto vale IB1? igual a I a 1. Ajá. Todos están en una igualdad. IB0 sí, es igual a IA0. Pero IB1 no puede decir que es así automáticamente igual a IA1. Pero bueno, ya al menos ya le vas dando en el clavo. A Más o ver, menos con los Hernández, vectores que dije, a ¿no? ver, Hernández Monjaraz. Espera, te voy a apuntar aquí porque ya más o menos dijiste algo interesante. Inge, ¿Sí? se le sumarían los otros 120, ¿no? A ver. Tenemos IB1. ¿Dónde está Tenemos- IB1? Está aquí. Ajá. Y ya conocemos IA1. Entonces, ¿cómo le hacemos para conocer IB1? Como tiene solo lo que lo separa son 20 grados, pues se le sumaría otros 120. 120, no sé qué estás queriendo decir ahí. Es que ya ve que todos tienen la misma distancia, por así decirlo. Tenemos uno a 240, el otro lo tenemos a 0 y el otro lo tendríamos a 120, a modo que mantengan la misma distancia esos tres puntos. Por eso, ya con IB0 ya dijo Kevin que es igual a IA0. Ok, ahí no hay pierde. Ahora, IB1.
¿A qué es igual IB1? Tienes la idea, Einer, pero no has visto bien, no has visualizado bien los ángulos, pues. Dices 20, 120 y no sé con cuál te quedas, luego dices 240, no sé. No sé al final de cuentas con cuál te quedas. Ahí podría hacer sustitución Inge, como ya conocemos IB0. No, porque todavía te quedan dos variables desconocidas. Puedes hacer sustitución hasta que te quede solo una, es decir, encontramos IB1 y ahí sí ya podrías sustituir y restarle a IB, restarle estos dos y ya podría tener IB2. En Taía tal vez el producto punto y el producto cruz. Por ahí, se me ocurre. Eso ya es adivinanza. Inge, estoy Es que viendo aquí, conocemos a IB0, que es igual a IA0. Ajá. Y tenemos ahí que la A es elevada al cuadrado. Ajá. Por lo tanto, ese sería los 240, ¿no? O Ajá. sería 240 multiplicado por el A1. Exactamente. Déjame apuntarle aquí una vez a Iner Arturo. A ver. Vargas. Ok. Efectivamente. Entonces, claramente se observa, vean. Bueno, yo conozco IA1. IB1 tiene la misma magnitud, solo que está a 240 grados para acá. Entonces veo que alfa cuadrada me produce ese giro de 240. Entonces puedo decir que IB1 es igual a IA1 multiplicado por alfa cuadrada. Y ya me da el giro. Y es justo lo que tengo aquí, miren, ahí está. IB1 es igual a alfa cuadrada por IA1. Entonces aquí, pues ya sabemos que esto es IA0 y IB0. Aquí voy a poner la B. IB0, IA, IB1, E y B2. Ay. Entonces yo aquí claramente observo que la IB0 ya dijimos que va a ser igual, entonces se queda como está. La IB1, pues lo que dijo Einer entonces, que la IB1 está aquí, a la IA1 le debo agregar una rotación de 240 grados y eso me lo da alfa cuadrada. Entonces aquí tengo que multiplicar por un ángulo de 240 grados. Perdón, no era ahí, es aquí arriba. Sería por 1 con un ángulo de 240 grados. 240 nada más. Me voy hasta abajo, IA2, y aquí veo que IA2 está acá. Para conocer IB2 dice que es IA2 nada más con un ángulo de 120. Si seguimos el mismo principio, pues hay que agregarle su rotación de 120 y eso me lo da el parámetro A nada más. 1 con ángulo de 120 por 1 con ángulo de 120. Y ahí está. Y aquí quedaría que es igual. El primero queda como está. Aquí el segundo, pues quedaría la magnitud, quedaría igual, vean. Bueno, voy a borrar esto y ya voy a multiplicar desde el anterior. Aquí vean, 1 por 1, 1, 63.19. 63.19. Entonces la magnitud queda igual. El ángulo sería la sumatoria, sería entonces menos 46.34, menos 46.34, más 240. El ángulo de 193.66. 193.66. Ahí está. El último, la magnitud queda igual. Ya ven que es multiplicado por 1 nada más. 43.67 por 1. Ahora aquí los ángulos sería pues 129.75, ¿no? 129.75. Ahí está. Esa entonces sería la magnitud. Finalmente vamos con la C. Y C0 y B1 es C. Pues de nueva cuenta se observa que la IC0 pues ya es igual también a la IA0 porque dicen que son de igual magnitud y no hay desfase entre no está. Luego me voy a la IC1 y aquí tengo IA1 y la IC1 se separa 120 grados de IA1. Entonces aquí sería 1, 120.
Y abajo sería por la IC2, tenemos la IA2. Aquí observo que la IA2, IC2 se separa 240 de la IA2. Entonces aquí abajo sería por 1, ángulo de 240. No sé por qué aquí me lo llevó hasta allá. Voy a jalarlo. Ahí está. Entonces, tenemos aquí que pues va a ser igual. Entonces voy a copiar igual que hace rato. Y ahí tenemos entonces los valores. Por ejemplo, arriba queda tal y como está. Ya dijimos, es igual. Abajo, la magnitud queda igual. Solo hay que sumar los ángulos. Y los ángulos sería menos 46.34. Menos 46 por 120. Más 120. Le puse por más 120. Me da que 73.66. 73.66. Y el último quedaría que la magnitud, vemos que no cambia. Y pues ahí quedaría 249, ¿verdad? 249.75. Y ahí tenemos entonces ya el valor de todas las componentes. En las componentes A, B y C0. ¿Preguntas? No, que ¿Nada? Ok. Pues podemos comprobar también aquí en Octave. Pues aquí vamos a tener entonces que la IB, la componente es B, dijimos que simplemente va a ser la multiplicación de la IA, de las componentes IA, que multiplica. Miren, aquí sí, al final de cuentas, IA, la componente IA es un vector o una matriz, o sea, es una matriz. Si yo le pongo la multiplicación, me va a intentar hacer una multiplicación de matrices. Me va a dar un solo resultado. Pero yo quiero que me multiplique, pues ya sabemos, aquí arriba por sí mismo, por 1, porque es igual. Entonces le pongo un 1. Y que el siguiente valor me lo multiplique por 1, 240, o sea, por A cuadrada. Y el último lo multiplique por 1, 120, o sea, por A. Pero les digo, si lo dejo así, me va a intentar hacer una multiplicación de matrices. Como yo lo que quiero es que me multiplique cada valor de IA por los valores que puse acá, le pongo un punto. Creo que es antes o después. Ahorita vamos a ver si no marca error, que es después. Y le damos correr. Y ahí está, vean, la IBCOM. Pero me lo está dando en rectangular. Podemos hacer lo que hice acá para convertirlo a polar. Entonces, aquí nada le vamos a poner que va a ser la B. Aquí la B. Aquí entonces sería IB. Y aquí sería IB. Para el inciso C podemos hacer exactamente lo mismo. Bueno, recuerden que aquí mi lógica es mi lógica de programación. Ustedes igual y lo pueden hacer como le entiendan, ¿no? Ustedes lo pueden graficar como pues, incluso en Excel lo podrían hacer si quieren. Pero bueno, ya es cuestión de que hay quien lo haga. Entonces, aquí en el caso del inciso C, entonces sería que va a ser la componente del inciso C, va a ser igual a la IA que multiplica a 1 también. El segundo es multiplicado por alfa, vean, 1,20 nada más, sería alfa. Y el que es por cuadrado sería el último. Aquí sería alfa al cuadrado. Ahí está. Vamos a obtener entonces la magnitud de IC y el ángulo de IC. Entonces, en este caso, tenemos que... Va a ser así. Ahí está. Entonces, le damos correr y nos debe dar lo mismo. Dice que hay un error. IBCOM
En la línea 14. Línea 14 y B. Bueno, miren que aquí le puse en minúscula. Le voy a poner mayúscula para que toque en mayúscula. También aquí sería mayúscula. Ahí está, vean. En el caso entonces de la A y B, la magnitud dice que es 42.39, 63.95, 43.67. Coincide. Los ángulos, 172.87, 100, menos 166 y 129. Si se dan cuenta que en medio queda una controversia, pero es lo que les decía. Nosotros nos fuimos por el lado positivo y Octave se fue por el lado negativo. Entonces, si ustedes suman a los 193.66, le suman los 166.35, les debe dar 360. Bueno, muy cercano por los puntos decimales. ¿Qué significa eso? Que Octave se fue por un lado y nosotros nos fuimos por el otro lado. Si ustedes sacan el seno y el coseno de esos ángulos, deben ser iguales. Por ejemplo, sin D, vamos a sacar el seno de menos 166.35. Vean que me da esa cantidad. Si sacamos el seno de también 193.66, vean que me da exactamente lo mismo. Bueno, varía después de los puntitos, porque aquí ya ven que pues, por los puntos decimales, pero me da muy cercano. Si hago lo mismo con el coseno, ese micrófono. Entonces, si hago lo mismo con el coseno, vean, el coseno de menos 166 menos 0.97. Y el coseno 193. Aquí le ponemos cos. También me da menos 0.9717. Ya luego varía los decimales. Entonces, ahí lo que significa es que Octave se fue, como les digo, por un lado y nosotros por el otro. Pero al final de cuentas, el ángulo es el mismo. El C, pues la magnitud es la misma, 43, 63, 43, 42.9999, pues ya 43, 63, 43. Y los ángulos es menos 100, perdón, 172, 73 y 110, menos 110. Y aquí nos da 249. Sucede lo mismo que hace rato. Octave se fue por el lado negativo y nosotros nos fuimos por el lado positivo. Entonces, podríamos concluir, o se puede decir que Octave siempre te va a buscar el ángulo de magnitud más chica. Ya ven que aquí busca, me dice, bueno, pues como si te doy de este lado va a ser mayor a 180. Mejor te lo doy por aquí abajo, porque aquí va a ser menor a 180. Como que eso es lo que hace Octave. Me estoy dando cuenta ahorita, ¿no? Que Octave hace eso. Te da el ángulo que es menor a 180 en magnitud. Se va por abajo o se va por arriba, dependiendo dónde esté. ¿Vale? Entonces, ahí vemos que ya tenemos entonces los valores. Entonces, puede ser a mano, puede ser programado aquí en Octave, como lo hice yo, o también lo pueden hacer en Excel o en otro software de programación. Finalmente, entonces, díganme cuánto me da si yo sumo IA0 más, ¿cuánto me da? A ver, el primero que me lo diga, le pongo su participación. ¿En polar o en rectangular? En la forma que ustedes gusten. A ver, si yo sumo las tres, ¿cuánto me da? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están analizando? A ver cuánto da. ¿Cómo lo pidió Inge? ¿Cuánto nos da? Si yo sumo IA0, IA1, IA2, ¿cuánto me da?
¿Nadie? Es una suma normal, ¿va? Pues son números complejos. Hay que hacer ahí la suma, conversiones y todo lo necesario. Es que estaba comiendo. Pues no te pongas a comer a la hora de clases. 150, Inge. Pues no sé dónde sacaste el 150. Así nada más, lineal, 150, sin ángulo, sin nada. Voy por los ángulos. Oye, Inge, deme un minutito ahorita. Con un ángulo de 136 grados, Inge. Solo sumaste así, lineal, ¿verdad? Lineal. Pues No. pues no, son números polares, no puedes sumarlos así. Ya, se acabó la oportunidad. Si yo sumo estos tres, me debe dar 44 menos J33. Si yo sumo las IBs, me debería dar menos 132 más J24. Y si yo sumo IC, me debe dar menos 40 más J25. ¿Por qué? Porque pues recuerden que de ahí partimos. Que IA es igual a IA0 más IA1 más IA2. Si yo sumo las tres, me debe dar la IA. ¿Vale? Entonces ahí estaba la respuesta así sencillita. Vamos a comprobar una nada más. Nada más la IA. En Octava está el comando que es sum, nada más, y le pones el vector que tú quieres que te sume y te hace la sumatoria 1 a 1. Ahí está, vean. Ahí sumé la IA comp, la componente A, y me da 44 menos 33. Justo lo que dijimos que iba a dar. Vamos a hacer para la C también. Vamos a hacer aquí y C. Ahí está, me da menos 40 más 25 ahí, menos 40 más J25, ¿vale? No necesitaban hacerlo, pues. Por eso le hice la pregunta rápida ahí. Ok. Entonces, pues, por ahorita, perdón, cometí el error de darle en la flechita, pero bueno, de todas maneras ya terminamos. Por el día de hoy es toda la clase, no va a quedar tarea hoy. La próxima